Bueno, vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo número 9. Colosenses 1, 9. Si ya lo tiene, dígame amén. Colosenses 1, 9 nos dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a leer todos juntos otra vez el versículo. Todo dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad espiritual. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias que nos permites esta noche estar aquí en tu casa. Gracias porque podemos volver y estar otra vez aquí agradecidos contigo por todas tus bondades. Y ahora, Padre, vamos a predicar tu palabra. Pido tu ayuda, tu bendición, tu dirección, y que podamos recibir tu palabra en nuestros corazones. Señor, háblanos, edifícanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El apóstol Pablo está haciendo aquí algo muy importante en este versículo 9. Él dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros. Qué importante es la oración. Qué necesaria es la oración. La oración nunca está de más. Todos, de alguna manera, pasamos por dificultades, por circunstancias complicadas, y que el medio que tenemos para salir de esas dificultades es la oración. Es buscar a Dios en oración. ¿Qué recurso tenemos? ¿Qué recurso nos ha dado Dios? De orar allí cuando ya no hay nada que hacer y tal vez nadie nos puede ayudar. Es maravilloso saber que hay un Dios en el cielo que todavía escucha la oración y que todavía Él nos puede ayudar. Le damos gracias a Dios por eso. Orar por la familia, orar por los hijos, orar por los hermanos de la iglesia, orar por los jóvenes, orar por las señoritas, orar por los estudiantes, orar por los hermanos en la fe, orar por los perdidos. La oración tiene muchos alcances, muchos matices. La oración es algo tan necesaria para nosotros, para la vida cristiana, para el cristiano, que en realidad esta vida que se llama cristiana no se puede vivir sin la oración. Necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios, necesitamos ponernos en las manos del Señor. Yo lo necesito, usted lo necesita, su familia lo necesita. Cada persona aquí lo necesitamos. Hay un dicho que hace mucho tiempo lo establecimos, que dice, es mejor orar que batallar. Dígalo, es mejor orar que batallar. Y muchos andamos más batallando en vez de estar orando. Andamos ahí batallando en vez de estar orando. Pero la Biblia, ¿verdad?, nos enseña la importancia de la oración y concluimos que es mejor orar que batallar. Porque cuántas veces estamos batallando, luchando contra algo, contra alguien,
y que necesitamos necesariamente la intervención divina, la mano de Dios, su intervención, que Él intervenga a favor de nosotros, de nuestro problema, de nuestra necesidad, de nuestra enfermedad, de nuestro dolor. Qué importante es eso. Qué recurso tan más valioso tenemos en la oración. Y hay cosas muy específicas en las cuales el apóstol Pablo estaba él llevando a los hermanos en oración. Hay cosas muy, muy específicas. Yo quiero en esta noche revisar esas cosas tan específicas que tenemos que nosotros enfocarnos también para así estar orando por nosotros mismos, estar orando por nuestras familias, estar orando por nuestros hijos, estar orando por los hermanos, estar orando por los jóvenes de la iglesia, estar orando por las señoritas, estar orando por los niños, estar orando por los hermanos enfermos, como el hermano ahora José Luis Vázquez, que está internado en el hospital. ¿Cómo debiéramos nosotros estar siempre prestos? Y han dado testimonio en esta misma noche y cada noche dan testimonio sobre qué conveniente y qué beneficioso es saber que cuando uno está pasando por una adversidad, alguien está orando por nosotros. Alguien está presentándonos delante del trono de la gracia del Señor. Y eso es muy confortable. Nos hace sentir que no estamos solos en nuestra lucha y en nuestra batalla, porque alguien, aparte de nosotros, de nuestra familia, está intercediendo a Dios por nosotros. Lo que se llama la oración intercesora, también dicha de ese modo. Hay tantas dificultades, tantas cosas que debemos de prever en nuestra familia, en nuestros hijos. Cuántas cosas buenas Dios tiene para nosotros, pero muchas veces, triste y lamentablemente, nosotros hacemos todo lo contrario y terminamos mal. La Biblia enseña: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis. Y dígame usted si no será lamentable que algunos de nuestros hijos o nuestras hijas terminen casándose con un incrédulo. Si no queremos algo así, tenemos que orar a Dios. Tenemos que ponernos en las manos de Dios. Pero la Biblia nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Y a través del tiempo hemos sabido de hijos e hijas de hermanos que se han casado en yugo desigual y sus hijos son dedicados a los ídolos. ¡Wow! ¡Qué terrible es eso! ¡Qué horrible es eso! Hijos de siervos de Dios, amigos míos, pastores, que han sufrido el hecho de ver sus hijos casándose con incrédulos o incrédulas en una iglesia católica y pensar que fueron niños que crecieron en la iglesia, fueron niños que aprendieron la Biblia, fueron niños que le cantaban a Dios, fueron niños que sabían versículos de la Biblia y ahora por alguna razón se perdieron y ahora están casándose en la iglesia equivocada, uniendo su vida ante los ídolos. Eso es algo terrible. Eso nos habla sobre la necesidad de estar orando siempre, de estar orando por nuestros hijos, por nuestras hijas. Cualquiera se puede desviar, cualquiera se puede equivocar, cualquiera puede tomar una decisión equivocada. Y nosotros lo único que puede parar eso es la oración. Que nosotros estemos allí orando y pidiéndole a Dios por ellos. ¿Cómo necesitamos orar por los hermanos
de la iglesia que están pasando por dificultades, estar siempre orando por ellos, acordándonos siempre en oración, como dice aquí, desde el día que lo oímos, que supimos de lo que están viviendo, de lo que están pasando, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Entonces, qué importante es que haya gente que esté ahí siempre dispuesta para estar al pie de la batalla, orando en todo tiempo y en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, como dice la palabra, con toda perseverancia. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan necesario es eso? Cantábamos un canto hace muchos años: la oración a Dios cambia las cosas. La oración a Dios cambia las cosas. Pruébalo y verás que la oración a Dios cambia las cosas. En todos los sentidos. Si alguien puede cambiar las cosas, es Dios. Dice Torrey en su libro de cómo orar, dijo una vez, dijo, no necesitamos un nuevo pastor. Lo que necesitamos es que la gente ore por su pastor, que las iglesias oren por su pastor. Porque muchas iglesias dicen, lo que nuestra iglesia necesita es un nuevo pastor. Y él dice, no, lo que necesita que la iglesia, en vez de estar pidiendo un nuevo pastor, oren por su pastor. Que Dios le dé de su gracia, que Dios le dé de su poder, que Dios le dé de la plenitud del Espíritu, que Dios le dé de su palabra, que Dios obre en su vida. Lo que necesitamos es llevarlo delante de Dios. Queremos mejores maestros de escuela dominical. No, lo que necesitamos es orar por los maestros que ya tenemos. Que Dios los use, ¿verdad? Que Dios les llene de su gracia, les llene de su poder, que Dios les llene de sabiduría, que Dios les llene de entendimiento. Eso es lo que necesitamos. Es lo que la oración. La oración está tan necesaria en todos los ámbitos, en todas las circunstancias. Estudiantes que están en la escuela, en la secundaria, en la prepa, la universidad, y de los niños aquí, que no tenemos ahora niños de primaria, pero ustedes pueden llegar a ser excelentes estudiantes si nosotros nos pusiéramos a orar por ellos y ustedes se pusieran a orar también y estar en serio en sus estudios. Siempre en la Biblia podemos tomar el ejemplo de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron 10 veces más inteligentes que todos los estudiantes que estudiaron con ellos. Resultaron ser 10 veces más sabios, 10 veces más inteligentes. O sea, no hay límite para el poder de Dios, hermanos. No hay límite. Entonces, ¿cómo necesitamos orar a Dios y ponernos en las manos del Señor en todos los ámbitos? En tu trabajo, ¿verdad? ¿Quieres mejorar en tu trabajo? Ora a Dios. Pídele a Dios que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé entendimiento. Y Dios puede hacer que tú vas a mejorar en tu trabajo, vas a mejorar en tus ingresos también. Ponte en las manos de Dios. A veces más que trabajar horas extras, lo que necesitamos es que el tiempo que trabajemos lo hagamos con dedicación, con esfuerzo y orando que Dios bendiga nuestras manos. Que Dios bendiga lo que hacemos. ¿Cómo necesitamos la oración? La oración es para todo y para todos, hermanos. Cualquier área, cualquier cosa. Hermano José Luis me decía esta mañana, pastor, ore por mí porque mañana voy a salir a la Ciudad de México. Hermanos, y la verdad, él dice, ore por mí. O sea, antes de salir, lo más importante es ponernos en la mano de Dios. Amén, hermanos. Hermano Abdel, terminando el servicio esta mañana, también me dice, pastor, mañana mi esposa y yo vamos a salir a Santa Rosalía. Y le dije, hijo, quiero que me traigas un papelito. No me lo hiciste, así me lo hiciste, para orar por ti. Y a veces ya todos se van y se queda alguien aquí. Pastor, vamos a hacer esto, vamos a ir acá. Pastor, ¿quiere orar? Claro que sí, nos ponemos a orar, porque no hay nada mejor que ponernos en la mano del Señor. El hermano Fernando Duque el miércoles
cuando estábamos aquí en mitad de la semana. El día siguiente iba a salir para Monterrey, California, y entonces me dijo: pastor, ore por nosotros, ore por mi familia, que tengamos buen viaje, que vayamos con bien, que tengamos buena estancia y regresemos con bien. ¿Cómo no, mi hermano? Claro que sí. Hermanos, lo mejor que podemos hacer es ponernos en las manos de Dios, hermanos. Es orar a Dios y dile: Dios, guíame en el camino, protégeme en el camino, guárdame en el camino. Nos subimos el avión, siempre oramos antes de que despegue ese papalote de fierro, de acero. Llegamos, oramos, tomamos nuestro vehículo, ¿verdad? Y salimos ahí de la espantosa Tijuana. Y ya cuando pasamos la caseta para venir a la autopista, le dije a mi esposa: espérate, vamos a orillarnos, vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Que lleguemos con bien. Y hermanos, un viaje de 2 horas desde Tijuana hasta aquí en Mexicali. Gracias a Dios, una bendición, todo bien, gracias a Dios. Pero hermanos, qué maravilloso es ver que tomamos en cuenta a Dios y Dios siempre está allí para ayudarnos. Nos ponemos en sus manos y Él está allí, ¿verdad? La oración quiere decir que tú no confías en ti mismo, quiere decir que tú confías en Dios. La oración quiere decir, cuando tú oras, quiere decir que tú estás dependiendo en Dios para todo lo que tú haces y para tu vida. Cuando no oramos, estamos diciendo: yo dependo en mí mismo. Yo dependo en mis propias habilidades. Yo dependo en mis propias fuerzas, ¿verdad? Cuando no oramos. Pero cuando oramos, decimos: Señor, mis habilidades no son suficientes, mis fuerzas no son suficientes, te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. ¿Cómo necesitamos la oración? Por eso el apóstol Pablo dice: no ceso de orar por vosotros. Y hay una serie de cosas que él está pidiendo por los hermanos. Me gustaría que miráramos esas cosas. Mire, número 1, dice el versículo número 10: y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Número 1, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, hermanos. Hermanos, el éxito en la vida cristiana es que sepamos cuál es la voluntad de Dios y vivamos en la voluntad de Dios. Y no era la excepción los cristianos del primer siglo. Los cristianos del primer siglo tenían que tener conocimiento de la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios, al saberla, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que sean, como dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que quiere decir que sean sabios, que no sean necios, que sean prudentes, que no sean insensatos. Qué importante es que nosotros estemos orando siempre para que estemos llenos de la voluntad. Nuestros hijos necesitan ser llenos de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios. Si ellos se equivocan, posiblemente porque nosotros no hemos orado como debiéramos de orar por ellos. Ellos tampoco han orado y hay mucho riesgo en equivocarnos. Por eso la oración nos garantiza que podemos conocer la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todos aquí necesitamos permanecer en la voluntad de Dios. Enseñaba el miércoles, porque muchas veces la voluntad de Dios puede ser una expresión, se oye muy bonita, puede ser una expresión que dice mucho y a la vez tal vez no dice nada. Como una expresión puede ser hasta vacía o abstracta, o que no tiene mayor sentido, mayor significado. Pero yo les decía que no es así. Escuchen esto, hermanos. Y no quiero ahondar más en esto, solamente quiero decir esto. Este libro, la Biblia, es la voluntad de Dios revelada. ¿La voluntad de Dios qué? Revelada. Todas las instrucciones aquí que Dios nos da en su palabra es la voluntad de Dios, que Dios la ha revelado para mí, para yo vivir de acuerdo a esta voluntad. ¿Sí me está escuchando? Como decíamos el día miércoles,
como dice Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra o sobre la tierra. Estos 3 versículos ahí es la voluntad de Dios revelada. No es difícil el hecho de que un hijo o una hija dice: obedece en el Señor a tus padres. Esa es la voluntad de Dios. No tienes que buscarle, no tienes que... creo que sí lo dije. Posiblemente la única razón para no obedecer a tus padres es que ellos digan que tú tienes que negar a Cristo y que tienes que darle la espalda a Cristo y que tienes que blasfemar a Cristo, y sabes la única razón para que no obedezcas a tus padres. Yo te lo aconsejo que no los obedezcas en esa situación. Todo lo demás tienes que obedecer a Dios. Tienes que obedecer a Dios obedeciendo a tus padres. Tienes que obedecerlos a ellos. Y no estamos promoviendo aquí que los hijos hagan lo que se les pegue la gana, no, de ninguna manera. Es todo lo contrario. Pero cuando los padres, porque yo he conocido padres que quieren que los hijos blasfemen el nombre de Cristo. Yo he conocido padres que prefieren ver a sus hijos muertos que verlos en el camino del Señor. Recuerdo a la señora allá, la señora Martínez, allá en el antiguo templo, ¿verdad? La señora Martínez, su hijo empezó a venir a la iglesia y fue con la señora de la tienda, y ahí estaban blasfemando la señora que mi hijo que fue a esa iglesia y empezó a decir pestes de Dios y de la iglesia y de los hermanos, y en eso que llego yo a la hora del festín, y me vio y no se cayó, le dio más cuerda el diablo y empezó a decir: yo prefiero ver muerto a mi hijo que verlo allí en esa iglesia de prefiero verlo muerto. Así decía, ya con coraje. Me miraba a mí como, pobre señora, pues ni modo que se desahogue, pobrecita, ¿verdad? Yo no decía nada. Ahí me quedé, compré mi galón de leche y me fui a mi casa y punto. No compré Coca-Cola, todo, me compré galón de leche. Y me fui y dejé a la señora, y todavía me gritaba: ¡esa iglesia va! Señora, siga hablando lo que quiera. 2 meses después su hijo estaba muerto. Y yo dije: esa mamá ya estará contenta, porque es lo que ella quería, verlo muerto. Prefería verlo muerto que verlo en la iglesia. Yo conozco ese tipo de gente. Entonces, ese tipo de gente no hay que obedecer, aunque sea tu padre o tu madre, cuando se ponen en ese plan. ¿Alguien me está escuchando? Pero todo lo demás, tienes un buen padre cristiano, una buena madre cristiana, tú tienes que obedecerles a ellos. Escucha su consejo, escucha su palabra, escucha lo que te hablan, escucha lo que él te dice, escucha lo que ella te dice. No cierres tu corazón, no cierres tus oídos a la voz de tu padre o de tu madre. Escucha el consejo de él, escucha el consejo de ella. Obedécele. Y luego en segundo lugar dice: y hónrale. Esa es la voluntad de Dios. No es, hermano, es la voluntad de Dios revelada. Está claramente dicho lo que tenemos que hacer. ¿Alguien me está escuchando? Está claro. Simplemente lee la Biblia y la voluntad de Dios es hacer lo que dice allí. Decíamos hace un momento, ¿verdad? Cuando nuestro hijo, como los hijos de estos hermanos pastores, se casaron, hijos de hermanos pastores, amigos, se casaron en yugo desigual con los incrédulos. Esos muchachos no siguieron la voluntad de Dios revelada, siguieron sus propios impulsos. Cuando tuvieron hijos, ahora los dedican al diablo, los dedican a Satanás, a los ídolos, a los demonios. Qué horrible es eso. O sea, habiendo andado en la luz, terminas en las tinieblas, porque no
has querido hacer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Número 2. Vean ahí por favor Colosenses capítulo 1, versículo número 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. La segunda cosa por la cual debemos de orar es para que andemos como es digno del Señor. Hermanos, en verdad, Dios en su gracia, en su misericordia, como este hermoso canto que canta el hermano Chava y otros hermanos también. Hermano Chava tiene una versión y otra versión también de que estábamos en la mente de Dios. Él en la eternidad, Él ya sabía que un día nosotros íbamos a abrir nuestro corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y qué maravilloso es ver nuestro Dios, que Él ya sabía y que podemos ser contados entre los redimidos, entre los que hemos querido ser redimidos. Hay gente que no quiere ser redimida, pues está bien, pero estamos siendo contados entre los que hemos querido ser redimidos. Y es un honor y es un privilegio ser de Cristo. Es un honor y es un privilegio ser cristiano. Y tenemos que representar a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Somos cartas abiertas, cartas escritas, abiertas, leídas por todos los hombres. Qué importante es que tú y yo podamos reconocer que tenemos en Cristo un privilegio muy especial y que tenemos que andar como es digno del Señor. Tenemos que vivir como es digno del Señor. Tenemos que hacer las cosas como es digno del Señor. En otras palabras, que Dios reciba toda la honra y toda la gloria, hermanos. ¿Cómo se hace esto? Vean 3 cosas allí. Versículo 10 dice, agradándole, ¿qué dice? En todo. Yo voy a andar como es digno del Señor cuando le agrade en todo. En todo. Hermanos, no es mucho problema entender qué es la palabra todo. Todo es todo. En el hebreo, en el arameo, en el griego y en el latín, todo es todo. Agradándole en todo lo que haga, en todo lo que hable, en todo como viva, en todo donde vaya, agradándole en todo lo que vea, en todo lo que escuche, agradándole en todo. Segunda cosa, para andar como es digno del Señor es agradándole en todo. Lo dice, llevando fruto en toda buena, ¿qué dice? Obra. Llevar fruto en toda buena obra. Entonces, si vamos a andar como es digno del Señor, vamos a dar fruto. Y dar fruto quiere decir que yo puedo hablar el evangelio a otras personas y otras personas pueden conocer a Cristo por medio de la predicación del evangelio y pueden ser salvos, llevando fruto. Y luego dice, en toda buena, ¿qué dice? Obra. En otras palabras, hacer buenas cosas o buenas obras para que otros vean y también quieran conocer a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Y termina diciendo, ¿cómo voy a andar como es digno del Señor? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto me gusta porque es algo que el conocimiento de Dios es algo tan vasto, tan amplio. Para hacerlo comprensible, es como por ejemplo póngame atención. Job, capítulo 1, el conocimiento que Job tenía en el capítulo 1 es muy diferente al conocimiento de Job que Job tenía en el capítulo 42. Muy diferente.
Job conocía a Dios de una manera en el capítulo 1. Y mire, personalmente yo digo, tenía buen conocimiento de Dios. Porque cuando vino toda la tragedia a su vida, dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Y dice: y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow. Él adoró a Dios. Tenía un conocimiento. No entendía muchas cosas. Solamente entendió una cosa: que Dios es soberano y Él sabe por qué y para qué pasan las cosas. Pero en el capítulo 42, Él dice unas palabras que creo que son muy reveladoras. Y Él dice: de oídas te había oído, mas ahora, después que he pasado por toda esta tragedia y toda esta prueba, y que ahora estoy acá, dice: allá de oídas te había oído, te conocía de oídas, mas ahora con mis ojos te veo. Ahora te conozco de vista. Y no es lo mismo conocer a alguien de oídas a conocer a alguien de vista. ¿O es igual? Dígame usted. Entonces, es así. El conocimiento de Dios cada vez debe de ser en nosotros más grande, más amplio, más completo. Conocerle a Él, ¿verdad? Y el poder de su gracia, el poder de su resurrección, el poder de su palabra. Conocer a nuestro Dios, conocer su carácter, conocer su naturaleza, conocer sus atributos, conocer su grandeza, conocer su poder, conocerlo más y más y más y más y más. Wow. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando hacemos esto, andamos como es digno del Señor. Lo representamos dignamente. Tenemos que estar orando para que andemos como es digno del Señor. Número 3, tenemos que estar orando para ser fortalecidos con poder. Versículo número 11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tenemos que orar para ser fortalecidos con poder. Hermanos, el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios es algo maravilloso y es grande. Y el poder de Dios está disponible para todos nosotros. El poder de Dios. Y Dios quiere que seamos fortalecidos con todo poder, con su poder, con el poder del Señor. Como dice Efesios: fortaleceos en el Señor siempre, ¿verdad? No, ese dice regocijado: fortaleceos en el Señor y en el poder de su gracia. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su gracia. Fortalecernos en Dios. Orar que seamos fortalecidos. ¿Cuántas veces estamos peleando las batallas? Y a veces son duras las batallas, duras las luchas. Y a veces sentimos que el enemigo está pegando con todo y está dando con todo. Y a veces puede ser que hasta se nos olvida que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no es así. Tenemos que recordar que nuestro Dios es más grande que el que está en el mundo. Y que podemos confiar en Él. Y que podemos tener su poder. Podemos contar con su gracia. Podemos contar con su plenitud. Podemos contar con su ayuda. Ser fortalecidos en nuestro ser interior con todo su poder para seguir peleando, para seguir luchando, para seguir avanzando, para seguir conquistando. Ser fortalecidos con el Señor. Qué importante es eso. Su poder. ¿Cómo necesitamos? Nuestros hijos necesitan ser fortalecidos. Cada hermano necesita ser fortalecido. Cada hijo que va a la escuela necesita ser fortalecido. Cada muchacho que va a la universidad necesita ser fortalecido en el poder del Señor. Hay tantas ideologías, tantas filosofías que están en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo necesitamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Cómo necesitamos? Necesitamos orar por fortaleza. A veces nos sentimos débiles, sentimos que no podemos, sentimos que no podemos vencer sobre las tentaciones, no podemos vencer sobre el mundo. Pero queridos hermanos, cuando somos fortalecidos con su poder, sí podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí podemos. Entonces tenemos que orar
para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Tenemos que orar para que andemos como es digno del Señor. Tenemos que orar para ser fortalecidos con poder. Tenemos que orar para ser guardados del maligno. Nos dice el versículo número 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hay un versículo allá, y trasladado al reino de su amado Hijo. Allá en el libro de Primera de Juan, capítulo número 5, versículo que posiblemente usted lo sabe, lo conoce, pero capítulo 5 y el versículo número 19, donde dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Tenemos que orar para ser librados de la potestad de las tinieblas, para ser librados del maligno. Tenemos que orar, ¿verdad? Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, que el enemigo no haga su obra, porque el diablo es un ser inmisericordia, es un ser despiadado. El diablo no va a tener piedad de nosotros, no va a tener piedad de nuestra familia, no va a tener piedad de nuestros hijos. El diablo, como dice la palabra, viene para hurtar, matar y destruir. Su obra maligna y perversa es destruir. El diablo no quiere ver familias felices. El diablo no quiere ver hogares completos. El diablo no quiere ver familias viviendo en la plenitud de Dios, viviendo en la plenitud de la palabra de Dios. El diablo no quiere ver gente con el gozo del Señor. El diablo no quiere ver gente con la paz del Señor en sus vidas. No, el diablo quiere ver a todos destruidos. Eso es lo que quiere. Pero mis hermanos, por eso tenemos la oración. Y la oración es para pedirle a Dios, Señor, guárdanos de las fuerzas de las tinieblas. Protégenos de la potestad de las tinieblas. Protégenos del maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Número 4. Veré el versículo número 12, por favor. Versículo 12. Si está allí, dígame amén. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Debemos orar dando gracias a Dios. Hermanos, vemos la mano de Dios siempre por todas partes. Vemos la protección de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios. Siempre está en todo momento. Cuando más lo ocupamos, cuando más lo necesitamos, siempre está allí para ayudarnos, siempre está allí para socorrernos, siempre está allí para fortalecernos. Y nosotros debemos de orar dando gracias a Dios. Como dice el versículo 12, Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira, deberíamos ser siempre gente agradecida y contenta porque hemos sido hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué bendición es eso? Somos parte no del imperio de las tinieblas, sino somos parte de la luz admirable de Cristo. Qué maravilloso es eso. Entonces, orando para que seamos gente agradecida, personas agradecidas, que podamos agradecerle a Dios, que podamos bendecir el nombre del Señor, agradeciéndole en todo tiempo y en todo momento, que seamos gente agradecida. El Señor nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Es más, qué bueno que no nos ha dado como merecemos, porque lo que merecemos es el infierno, lo que merecemos es el juicio eterno, pero por su gracia participamos de la herencia de los santos en luz, como nos dice este versículo aquí. Entonces, hay muchas razones para darle gracias a Dios. Hay muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Oh, que Dios nos ayude a ser gente siempre agradecida. Vivimos en un tiempo en el cual la ingratitud aflora por todas partes. Y puede ser que hasta entre los mismos cristianos. Nosotros tenemos que ser gente siempre agradecida con Dios. Y debemos de orar dándole gracias a Dios por todas las cosas buenas que tenemos de Él. Pero no solamente eso. Vea usted algo bien importante y para terminar.
también podemos orar por la salvación de nuestra familia, la salvación de la gente que nos rodea, la salvación de los compañeros de trabajo, la salvación de los compañeros en la escuela. Podemos orar por todos ellos. Nos dice el versículo número 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice, y trasladado al reino de su Hijo amado. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el que dice, hermanos, perdón de pecados. La gente está perdida, no tiene a Cristo. Podemos orar por ellos para que sean salvos. ¿Cómo hace falta que estemos intercediendo por otros para que vengan al conocimiento de la verdad, para que escapen del lazo del diablo, para que vengan a conocer a Cristo y sean libres? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Siempre debiéramos de estar listos para hablarle a la gente y decirle a la gente cómo pueden ser salvos. Estar siempre preparados para estar listos para mostrarle a la gente la esperanza que hay en nosotros y que ellos también pueden tener esa misma esperanza de salvación, de vida eterna. Qué importante es esto, hermanos. Orar por la salvación de la gente. Si tú tienes un familiar que no es salvo todavía, tu deber es estar orando por esa persona. Estar orando por ese hijo, estar orando por esa hija, estar orando por ese padre, estar orando por esa madre, estar orando por ese abuelito o por esa abuelita. Tu deber y mi deber es estar orando por ese primo, por esa prima, por ese tío, por esa tía, por ese pariente. Ese es nuestro deber, hermanos. Estar orando por la salvación de otros. Estar orando por la salvación de los compañeros del trabajo, por la salvación de los compañeros de la escuela, por la salvación de los vecinos. Es siempre muy notable cuando estás en un trabajo o estás en la escuela y salen de vacaciones, y cuando regresan, alguien ya no regresó, porque la muerte le alcanzó. Y tristemente y lamentablemente vamos a tener un cargo de conciencia, porque posiblemente una semana antes nosotros hablamos con él o con ella, convivimos con él y con ella, y después de una semana esa persona murió y nunca le hablamos de Cristo. Nunca le dijimos cómo podía ser salva. No desaprovechemos las oportunidades. Hermanos, las oportunidades llegan en el momento, y si no las aprovechamos, hermanos, esas personas pueden irse de este mundo sin Cristo, sin Dios, sin salvación, sin esperanza. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hablarles. ¿Cuánta gente está muriendo sin Cristo? Ojalá que todos los que mueran, al menos alguien les haya hablado de Cristo. Algunos de nosotros le hayamos hablado de Cristo, y puede que, bueno, esa persona ya decidió, dijo que no, y está bien, fue su decisión, pero que no quede de nosotros. Debemos estar orando por la salvación de ellos. Hermanos, hay corazones duros, hay corazones difíciles, hay corazones que se resisten, hay corazones de piedra, pero el poder del evangelio puede pulverizarlos. Hay corazones difíciles, hay hombres y mujeres, ¿verdad?, muy arraigados en sus creencias, en sus prácticas, en sus religiones, pero no hay nada que el poder de Dios no pueda hacer en las vidas de la gente. El poder de Dios puede hacerlo, y eso es a través de la oración. La oración es tan indispensable, es tan necesaria. ¿Cómo debiéramos todos de tener hambre, necesidad, ganas de orar a Dios, de buscar a Dios en oración, de tomar en cuenta a Dios, desde empezar el día, desde temprano, y decirle: Señor, aquí estoy en tus manos. Yo no me levanto, Señor, sin antes ponerme en tus manos. Quiero saber que tú vas conmigo en este día. Quiero saber que puedo contar contigo. Quiero saber que puedo contar con tu mano de poder sobre mí. Quiero saber que puedes fortalecerme, Señor, en los momentos difíciles. Quiero saber que tú vas a estar allí para que pueda dar un fiel testimonio tuyo en este mundo. Oh, Señor, ¿cómo necesitamos la oración? Y mayormente cuando hay un apuro, hay un problema, hay una necesidad. ¿Cómo necesitamos orar? Y orar unos por otros. ¿Cómo necesitamos la oración?
Esta mañana yo les retaba a los hombres, ¿por qué no vienes a la oración? ¿Qué te impide? Si tu esposa no te da permiso, así secretamente, dímelo para yo ya sacarte permiso. Dímelo, ¿verdad? Y por eso el hermano Tommy dice que se quiere casar. El hermano Chuy le dice, no, Tommy, no te cases, mejor así quédate. Pero ¿qué te impide que tú vengas a la oración? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Que pongas a tu familia en las manos de Dios. ¿Qué te impide? La verdad es que muchas veces no queremos. Estamos lejos de tener ese contacto y de venir a Dios. No lo decimos, pero cuando no oramos, lo que estamos diciendo es, Dios, no te necesito. La oración nunca está de más. Yo espero verlo este viernes aquí con la ayuda de Dios. Y hay un agregado, se llama ayuno y oración. Oración y ayuno. Y cada vez que queremos ver la mano de Dios obrar, se ocupan estos dos. Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuántos aquí queremos invitar a una persona que venga al aniversario? ¿Cuántos aquí? Yo quiero invitar a alguien que venga al aniversario. Amén. Necesitas orar por esa persona. Estar orando por esa persona. Tal vez necesitas ayunar por esa persona. Pedirle a Dios, Dios, que esa persona pueda venir para escuchar tu preciosa palabra, tu precioso evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar más vigilantes, velando y orando, dijo Cristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Que Dios nos ayude a estar prestos para orar y buscar el rostro de Dios. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, nadie.